Es verdad que las pensiones públicas españolas gozan de una salud extraordinaria, tal como acaba de afirmar la ministra de Seguridad Social de España. Veámoslo. Uno de los problemas económicos y sociales más serios a los que se va a enfrentar España durante los próximos lustros es el problema de las pensiones públicas. Y pese a ello, o precisamente por ello, desde el gobierno de España tratan continuamente de ocultar, maquillar, tergiversar la magnitud de ese problema. De hecho, no es ya que nos intenten convencer de que el problema al que nos vamos a enfrentar no va a ser tan serio como todo parece indicar que lo va a ser. No. Desde el gobierno de España nos pretenden convencer de que no existe en absoluto ningún problema y, por tanto, que el futuro del sistema público de pensiones es absolutamente brillante. Pero claro, siempre que intentan argumentar este punto, lo hacen mintiendo descaradamente sobre los datos que supuestamente avalarían esa extraordinaria bonanza del sistema público de pensiones. Escuchemos, si no, a la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, hablarnos de un abundantísimo fondo de reserva de las pensiones que, supuestamente, vendría a demostrar fehacientemente la viabilidad presente y futura del actual sistema público de pensiones. ¿Las pensiones peligran? No, las pensiones no están en riesgo, no. Pero vamos, si quieres te doy algún dato para quedarte tranquilo. Además, tú y yo ya estamos ya mirando a la jubilación con Vale, me ha llamado viejo de No. Digo que Pero tenemos que estar ya pensando en... Que sí. Pero yo tengo la sensación, y esto corrígeme, que soy de las últimas generaciones que va a poder cobrar su pensión. No, pero esto no va de sensaciones. Esto va de datos. Bueno, pues dame. Estamos con un sistema más fuerte que nunca. Estamos con una hucha de las pensiones que va a empezar la próxima legislatura con más de 30.000 millones de euros. La lógica del argumento de la ministra es bastante clara. La Seguridad Social está ingresando más de lo que gasta y, como está ingresando más de lo que gasta, cuenta con un margen de ahorro tal que incluso puede dotar un fondo que a lo largo de los próximos años alcanzará los 30.000 millones de euros. Vamos, que a la Seguridad Social le sobra el dinero. Pues no. Y para comprobarlo basta con ir al cierre de cuentas de la Seguridad Social del año 2023. Idealmente iríamos al del año 2024, pero es que todavía no se ha cerrado el conjunto del ejercicio. Pero en lo sustancial no cambia nada la cuestión. Titular: las cuentas no cuadran en la Seguridad Social. El gobierno admite que el déficit continuará toda la legislatura. La Seguridad Social registró un déficit del 0,56% del PIB en 2023, 8.211 millones de euros, por lo que un déficit del 0,2% del PIB previsto para 2024 y los próximos años estaría en torno a los 3.000 millones de euros anuales. Entonces, vamos a ver, si en el año 2023 la Seguridad Social gastó 8.000 millones de euros más de lo que ingresó, y el propio gobierno reconoce que hasta el año 2027 la Seguridad Social seguirá gastando por año alrededor de 3.000 millones de euros más de lo que ingresa, ¿cómo es posible que mientras sigue gastando más de lo que ingresa, esté ahorrando lo que supuestamente ingresa de más frente a lo que gasta en ese fondo de reserva de la Seguridad Social que, según la ministra, terminará esta legislatura en 30.000 millones de euros? O expresado en términos de economía familiar, si me gasto mes a mes todo lo que ingreso, o todavía peor, si me gasto mes a mes más de lo que ingreso, ¿cómo es posible que esté ahorrando? Y es que lo que en realidad está haciendo la Seguridad Social para poder mostrar propagandísticamente unas cifras del fondo de reserva de la Seguridad Social que crecen año tras año y que por tanto trasladan la sensación, eso que decía la ministra que no era lo relevante en esta discusión, las sensaciones no, los datos. No, pero esto no va de sensaciones, esto va de datos. Para trasladar la sensación
de que la Seguridad Social tiene una posición financiera tremendamente holgada, lo que hace la Seguridad Social para conseguir todo esto es endeudarse. La Seguridad Social emite deuda y parte del dinero que se le presta a la Seguridad Social a través de esa emisión de deuda lo aparca en el fondo de reserva de las pensiones para convencernos de que la Seguridad Social está ahorrando. No, la Seguridad Social se está endeudando y el capital obtenido mediante ese endeudamiento lo deposita en el fondo de reserva de las pensiones para engañar a los ciudadanos. Porque obviamente un fondo de reserva nutrido con deuda no puede cumplir ninguna otra función que no sea la de manipular a la ciudadanía, haciéndola creer que si el fondo de reserva de las pensiones sube, es que la Seguridad Social ha de tener superávit. Pero en verdad, la realidad todavía es peor que esta. Porque, oye, si el déficit de la Seguridad Social apenas fuera de 3.000 millones de euros, el 0,2% del PIB, pues entonces, al menos hoy por hoy, no cabría hablar de una situación financiera de este organismo público especialmente mala. Podría ser que en el futuro ese déficit se disparara hasta niveles mucho mayores a los actuales, pero al menos hoy por hoy estaríamos prácticamente en equilibrio presupuestario. Sí, el fondo de reserva de las pensiones sería un espejismo propagandístico, pero tampoco sería cierto, repito, que hoy por hoy la Seguridad Social esté atravesando una situación financiera especialmente mala. Pero es que si el déficit de la Seguridad Social se ha reducido durante los últimos años, es esencialmente porque la Administración Central del Estado ha comenzado a hacerle transferencias periódicas y cada vez mayores a la Seguridad Social para cubrir determinados gastos que el Estado califica de impropios de la Seguridad Social y que gracias a que la Administración Central se hace cargo de esos gastos impropios, dándole dinero, transferencias a la Seguridad Social para cubrirlos, las cuentas del sistema público de pensiones han aparecido mucho más maquilladas de lo que en realidad deberían estar. En el fondo es un ejercicio de contabilidad creativa, porque esos gastos impropios de la Seguridad Social no es que desaparezcan, no es que dejen de pagarse, sino que en lugar de imputarle ese gasto a la Seguridad Social, ese gasto se lo atribuye la Administración Central del Estado y lo sufraga o con impuestos o con deuda pública. Y en ese sentido, si sustraemos esas transferencias del Estado a la Seguridad Social que contribuyen a maquillar sus números rojos, la conclusión que se alcanza es verdaderamente terrorífica. Tal como pone de manifiesto FEDEA, la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada, en este documento, actualización de las series de cuentas de la Seguridad Social ampliada, liquidación de 2023 y avance de 2024, el déficit público real de la Seguridad Social en el año 2024, que el Gobierno confía en que sea de 3.000 millones de euros, en realidad fue de más de 66.000 millones de euros. Y el de 2023, que según el Gobierno apenas superaba los 8.000 millones de euros, ascendió a, atención, 59.800 millones de euros. Por tanto, aun cuando diéramos por buenos los datos de que el fondo de reserva de las pensiones al final de esta legislatura tendrá un saldo de 30.000 millones de euros, esos 30.000 millones de euros ni siquiera sirven para cubrir la mitad del déficit público real con el que carga la Seguridad Social española durante solo un año. Pero es que además, si este déficit real de la Seguridad Social lo vamos acumulando año tras año, porque no deja de ser la deuda del sistema de seguridad social de la que no se está haciendo cargo la propia seguridad social a partir de sus ingresos, la imagen que terminamos obteniendo de los pasivos reales que ha ido acumulando la seguridad social durante los últimos años es una imagen directamente para echar a correr.
El ejercicio lo ha hecho en su cuenta de Twitter John González, que es una de las personas que en España hace un seguimiento más exhaustivo y riguroso sobre la auténtica situación financiera del sistema público de pensiones, y como podemos observar, el agujero de la seguridad social que se ha ido acumulando durante los últimos años en función de la deuda que se ha emitido y de las transferencias que la Administración Central del Estado le ha efectuado a la Seguridad Social para cubrir gastos propios o impropios, entre comillas, de la Seguridad Social, el agujero, repito, que se ha ido acumulando por estos números rojos durante los últimos años, supera los 500.000 millones de euros. Ahora comparad el dato del que saca pecho la ministra, los activos del Fondo de Reserva de las Pensiones, que terminarán la legislatura en 30.000 millones de euros, según la ministra, pero que a día de hoy ni siquiera llegan a los 10.000 millones de euros y que están representados en este gráfico por la casi imperceptible barra verde que podéis observar aquí. Comparad esos gigantescos activos que garantizarían la viabilidad a medio largo plazo del sistema público de pensiones y que ponen de manifiesto la holgada situación financiera de la que disfruta hoy el sistema. Comparad eso con la deuda explícita e implícita del sistema público de pensiones que se ha ido acumulando durante los últimos años. Debería dar verdadero pavor solo efectuar esta comparación, pero en realidad lo que da verdadero pavor es que nuestros políticos nos intenten mentir de una manera tan descarnada, que les intenten trasladar a los ciudadanos que aquí no hay en absoluto ningún problema con la sostenibilidad financiera futura de las pensiones públicas porque tenemos estos activos en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ocultando al mismo tiempo todos los exageradamente mayores pasivos que se han devengado durante ese mismo periodo. El gobierno que dice querer luchar contra los bulos y contra las fake news construye un bulo mayúsculo alrededor de uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta y se va a seguir enfrentando la sociedad española durante los próximos lustros. Porque a este gobierno, a este y a todos los demás, claro, pero a este gobierno no le importa la verdad. Lo que le importa es el poder. Y si ese poder se alcanza mintiendo y arruinando a los ciudadanos, mentirán y arruinarán a los ciudadanos.